Somos la estrella del alba, somos la patria espacial. El sol por testigo en los cielos de la conquista del aura inmortal. Somos la estrella del alma. Bueno, hola Miguel, un gustazo. Eh, Mi nombre es Patricia Luna, yo soy abogada de la Universidad de Buenos Aires, corporativa, y bueno, más que nada como para saber, para también presentarme, bueno, soy de Argentina, pero actualmente estoy viviendo en Chile hace 5 años, y ah, estoy, digamos, en este mundo nuevo, pasó la pandemia, y ujú, bueno, creo que todos tuvimos algún tipo de crisis, entonces me fui para la tecnología ajá, y la curiosidad me llevó al derecho espacial y ah, me empecé a dar cuenta que el derecho no es suficiente, sino que necesitas tecnología, necesitas conocimiento, necesitas política, necesitas información pública, información privada, muchas cosas. Al final es mucha cosa. ujú, Entonces, nada, tal como decía Maxi, que Maxi es investigador, Maxi desarrolló sus cosas también, y aparte es un economista industrial y tiene, digamos, como bastantes conocimientos, más que yo, porque está mucho más tiempo. La idea es hacer esta conexión. Nosotros nos conocimos en el Congreso Argentino de Tecnología Espacial este año. Y empezamos a ok, hablar, empezamos a conectar, y ahí es como se creó la Patria Espacial, con la idea de unir nuevas visiones, aprovechar el New Space, o que el New Space nos aproveche a nosotros, ¿no? Como para que todos tengamos de primera mano qué es, qué significa, los desafíos, los desarrollos, y más que nada, cuáles son las oportunidades que tenemos, tal como dice, a nivel personal, a nivel de equipos, a nivel de países, a nivel de organizaciones, comunidades. Entonces, esto es bien general, bien reflexivo, bien distendido. Te agradecemos totalmente esto en idioma, digamos, como en nuestro idioma, es ujú. un montón, así que nada, gracias, Maxi, por la palabra. Si te parece, Miguel, vamos a hacer algunas preguntas, digamos, como para conocernos, y también, obvio, que buscamos tus ideas o tus opiniones al respecto para ver cómo podemos seguir creando, digamos, patria espacial o también, digamos, como un desarrollo más latinoamericano y cómo podemos ir potenciando. Buenísimo. Perfecto, ¿estás ¿Cómo cómodo? puedo ¿Está todo bien? ayudarlos? Perfecto, sí, sí, desde ya. Ya esto es un montón, porque la idea es difundir, ¿no? Difundir, y bueno, enseñar y aprender también. Bueno, el New Space trae nuevas comunidades, nuevas visiones, nueva audiencia, ¿sí? Entonces, Así es. Miguel, no sé si querés, podemos empezar, nos podés contar dónde estás ahora, cómo fue, digamos, como algún resumen tuyo, qué pudiste estudiar, cómo lo hiciste, cómo llegaste y tus primeros proyectos. Después vamos a ir, digamos, como hablando un poquito más, pero los inicios. Ok, buenísimo. Yo sigo trabajando ¿Empiezo? ¿Empezamos? Ok. Sí, yo estoy en el Jet Propulsion Laboratory, o el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en Pasadena, California. Este año cumplí los 40 años de que llegué, así que he estado trabajando siempre en el mismo lugar desde que me gradué de la universidad. Para mí era un destino que yo ya conocía desde la Argentina, cuando estaba en el colegio secundario, y seguí muy de cerca el proyecto Viking, que me fascinaba. Era, para aquellos que no saben, el proyecto Viking era el primer intento de Estados Unidos en aterrizar en Marte en los años 70. Eh, Eran dos naves espaciales con el objetivo científico de determinar si había vida en Marte. No si había habido vida en Marte, pero si había vida presente en Marte. Porque en ese momento los científicos imaginaban un planeta populado con todo tipo de bichos y criaturas, y Carl Sagan hacía todo tipo de predicciones de lo que iban a encontrar, ¿no es cierto? Así que llevaba instrumentos científicos para detectar realmente vida activa, ¿no es cierto? No vida del pasado, fósiles, sino vida que estaba ocurriendo en ese momento.
Fue un proyecto que en dólares de hoy sería más de 6.000 millones de dólares. Sí que era en la parte robot, era la respuesta robótica al proyecto Apolo. En cuanto, obviamente el proyecto Apolo fue mucho más de 6.000 millones de dólares, pero en la parte robótica no se había hecho nada de esa envergadura. Así que yo seguí muy de cerca, frecuento como en la chacra de mis padres en Río Negro. Yo vivía en Buenos Aires durante el periodo escolar y nos mudábamos a la chacra, pero también íbamos a la chacra durante los inviernos a hacer la carneada, como se hacía familia italiana, a pesar del apellido. Este, y bueno, me encontré ahí y seguía yo lo que podía en medio de la carneada, las peripecias del Viking y a través de la BBC de Londres. Y me acuerdo muy bien una noche que donde decían, bueno, todos los sistemas ya están listos, la nave está por aterrizar en unas horas y se termina el programa porque ya era de noche. Así que me voy con la incógnita de si había funcionado o no. Así que a la mañana me despierto lo más ansioso, vamos al pueblo a comprar las provisiones del día y voy al diarito y me encuentro con la foto de Viking, ¿no? La patita de Viking en la superficie de Marte, ¿no? Y me tuvo un gran efecto, obviamente, una gran alegría y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Siempre sabía que quería ser ingeniero, pero nunca sabía exactamente en qué, ¿no es cierto? Y ahí es cuando enfoqué, ¿no? Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, yo ya me había enterado a través de Viking que había un Jet Propulsion Laboratory o JPL, que le decimos el JPL, en Pasadena, California. Yo creo que geográficamente, y creo que no podía poner el dedo en el mapa y decirte dónde quedaba. Este, pero este lugar que para mí era gigantesco y místico, era un destino para mí. Y también me enteré de que había un Carl Sagan, así que eso fue un poco mi norte, ¿no es cierto? Así que cuando hablo con mi padre, me dice, bueno, lo mejor que te vayas a estudiar a Estados Unidos en la universidad, cosa de poder maximizar tus probabilidades. Así que eso fue lo que hice. Terminé el colegio secundario, el Pío Nono, la escuela industrial, con una especialidad en electrónica, y hice las valijas y me fui. Un poco triste para mi padre, porque su padre había venido de Italia de la misma forma, ¿no? Y ahora su hijo emprendía otro rumbo. Así que bueno, así fue el comienzo. Entonces el tema era entrar a una universidad y recibirme con buenas notas para poder ingresar a la NASA. Así que ese era todo el plan que existía dentro, dentro de la carrera espacial. Hay muchas ingenierías y yo en ese momento todavía no existía el Internet, así que uno no podía explorar mucho ese tipo de cosas. Cuando uno quería saber qué carrera elegir, o aplicar a una universidad, llamabas por teléfono y te mandaban por correo, te mandaban un libro así de materias y yo estudiaba y me fijaba cuál. Bueno, es una larga historia, pero terminé en Syracuse University en el estado de Nueva York, donde hice un bachelor's en Electrical Engineering, y saqué las notas suficientemente buenas para que me aceptaran en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en Cambridge, Massachusetts, al lado de Boston, donde era, digamos, famosa por su ingeniería, pero más que nada también famosa por haber sido el lugar donde se desarrolló el sistema guiado de navegación y control del proyecto Apolo. En realidad, el primer contrato del proyecto Apolo fue un contrato con el MIT para hacer el sistema de navegación y guiado y control. Y ahí ya me di cuenta que esa era el área de la ingeniería espacial que yo quería participar. Así que estudié ahí varios años, 3 años, y, y cuando se presentó el JPL, como hace hasta el día de hoy, a reclutar nuevos ingenieros, yo me presenté, me puse el traje, la corbata, y me volaron a Pasadena para entrevistarme y después me ofrecieron trabajo. Así que ese fue el comienzo, ese fue mi llegada al JPL. Obviamente, una vez que he estado ahí, no es que las puertas se abrieron automáticamente. No había, era un momento muy, muy bajo en el programa espacial en ese momento. Había habido todo tipo de recortes.
el mundo no era muy prometedor en la investigación de Marte. En realidad, el Viking, cuando fracasan en encontrar vida, no encuentran compuestos orgánicos que son esenciales para la vida como la conocemos. Los instrumentos científicos que debían detectar vida dieron negativo, con la excepción de uno que dio positivo, pero pudieron explicar el resultado positivo con una química no biológica que explicaba el resultado. Así que un poco eso fue, como diríamos en porteño o en criollo, un gran bajón la- el mundo de la astrobiología, que mató al programa espacial de exploración de Marte por 20 años, ¿no es cierto? Que a mí me vino re bien porque eso me dio el tiempo para estar listo para cuando se reanudara, que fue al principio de los años 90, ¿no es cierto? Y ese fue mi primer trabajo en el área de Marte. La primera misión había sido Cassini, que era una misión, se ponía en órbita a Saturno y estudiaba todo el sistema de Saturno. Y, y yo había hecho el software que determinaba la orientación del vehículo con respecto a las estrellas. Así que eso es lo que a mí me había dado las herramientas necesarias para después hacer mi carrera, prácticamente el resto de mi carrera en cuestiones de Marte, ¿no? Y mi primera misión a Marte fue Mars Pathfinder. Así que, y la que me dio la oportunidad del primer aterrizaje en Marte y ver esas fotos como yo había visto desde la Patagonia, desde Río Negro, pero esta vez sentado en el centro de control, ¿no es cierto? Así que ese fue, ahí por primera vez pude decir que todo ese sacrificio de haber dejado a mi familia, a mis amigos, al país, valió la pena. Así que eso, y fue en el año 97, ¿no es cierto? Así que me llevó un tiempito. Increíble, Miguel, increíble. Muchas gracias por todo esto, por la historia, ¿no? Mencionaste que en algún momento vos te diste cuenta, esto quiero hacer, ¿no? El sacrificio, ¿no? De irte del país. Bueno, a ver, hay varios temas, ¿no? Que se resumen, estaba pensando, ¿no? En pensar en grande, en las expectativas, en los sueños cumplidos, pero también en el medio hay errores y valentía, ¿no? Un poco de lanzarse. ¿Cómo lo viviste o cuál es, digamos, esa reflexión al día de hoy, al 2025? Y qué bueno que estamos estás cumpliendo años también al inicio que decías, de que de alguna u otra forma estás también festejando un hito dentro de tu trayectoria y dentro del desarrollo de la humanidad, de la exploración planetaria, un poco. Sí, bueno, sí, realmente no creo, me cuesta pensar que fue tan rápido todo, que pues ya pasaron 40 años, pero por suerte fueron buenos 40 años porque hubieron muchos más sueños, digamos, ¿no es cierto? Quería uno y tuve varios. Este, sí, fue durísimo porque yo siempre cuento el país enojado o desilusionado con el país, porque yo había tenido una infancia feliz, ¿no? Rodeado de familia y de amigos, veranos en una chacra hermosa en Río Negro, el año escolar en Buenos Aires, que es una gran ciudad. Me gustaba estudiar, obviamente, algo que mi padre me inculcó desde chico. Él era ingeniero civil y un amante de la ciencia, la tecnología, la historia, prácticamente todos los temas, y de leer mucho. Así que, eh, pero no sabía hacer nada más. Es decir, en aquella época nos criaban de que lo único que teníamos que hacer es ir al colegio y sacar buenas notas. Así que en cuanto a la supervivencia, cero. Así que cuando llegué a Estados Unidos y me tuve que aprender a vivir solo, eso fue un paso bastante duro, especialmente hacerlo en una cultura nueva y con un manejo del lenguaje inglés muy precario al principio, ¿no? Es decir, me costaba mucho. Y tenía que hacer redoblar los esfuerzos. Yo, por ejemplo, leía las lecciones, le preguntaba al profesor cuál iba a ser el capítulo que iba a hablar sobre
la semana que viene, la clase que le seguía, y yo estudiaba antes, lo leía para poder también mejorar mi inglés, ¿no es cierto? Así que si no, no entendía nada. Así que bueno, pero yo siempre digo, cuando hablo en colegios, ¿no? Les cuento a los chicos que hay que tener un plan a largo plazo, un objetivo final, una meta, y después un plan a corto plazo. Y el plan a corto plazo es bien corto, digamos, es la clase que tenés la semana que viene, ¿no? O la materia que tenés que rendir, ¿no es cierto? Y tratar de ser lo mejor que puedas y tratar de disfrutarlo, ¿no? Porque el camino a esa meta tiene que ser tan intelectualmente y espiritualmente redituable como el destino en sí mismo, ¿no es cierto? Tiene que ser divertido. Y si no lo encontrás así, es muy probablemente que hayas elegido la meta incorrecta, ¿no es cierto? Así que eso te asegura que aún si no llegas a la meta, al menos puedes decir que te divertiste intentándolo, ¿no es cierto? Así que ese era mi simple plan, ¿no es cierto? Que a mí nadie me iba a quitar lo bailado porque había ido, por años mi trabajo era estudiar y aprender, así que eso es un lujo que a veces no nos damos cuenta, pero es un lujo en la vida, porque después tenés que ir a ganarte el pan, ¿no es cierto? Pero hay un periodo de la vida que muchos de nosotros tenemos ese privilegio, ¿no es cierto?, de estar dedicado a aprender cosas, ¿no es cierto?, que en sí mismo es algo intelectual y espiritualmente valioso. Te hago una pregunta, Miguel, en estas misiones en las que participaste, que si querés, digo, para el público también después contá brevemente cuáles fueron después de Pathfinder. ¿Ah? ¿Qué aprendizajes tenés, digamos? ¿Qué aprendizajes rescatás vos de eso? ¿No? Que hoy decís, bueno, en retrospectiva, la verdad que todo este camino me dejó esto, ¿no? ¿Y qué cosas quizás le podrías compartir a los que vienen detrás, ¿no? Como que se están formando también, Ajá. como experiencia, ¿no? O como legado. ¿Qué miradas, digamos, y de aprendizaje te dejó toda esta trayectoria? Bueno, es decir, yo al principio cuando empecé a trabajar, obviamente no tenía idea, ¿no es cierto?, de cuál era mi capacidad de aporte, ¿no? Porque sí sabía que sabía sacar buenas notas, pero eso no necesariamente indica que vas a ser un buen profesional. Simplemente indica que sabes sacar buenas notas, ¿no es cierto? E incluso tengo colegas en el JPL que fueron vagos todas sus vidas y apenas aprobaban los años, pero algún día se pusieron las pilas y obviamente sacaron buenas notas en algún momento, pero no era tan, digamos, tal vez esa fue una de las primeras cosas, que había gente que llegaba al JPL de muchos lugares. Estaban los que habían hecho como yo, que desde el jardín infante, que se aplicaron y iban al colegio y sacaban buenas notas, y había otros que tal vez eran más pícaros, más vagos, ¿no es cierto? Pero en algún momento hacían una corrección de rumbo, o no, depende de la perspectiva que uno quiere tomar, y llegaban al mismo destino, ¿no es cierto? Así que eso fue una de las cosas que más me impresionó, y siendo el JPL, el laboratorio, un lugar muy abierto en cuanto a ese tipo de cosas, por ejemplo, dentro de el JPL ha tenido chief engineers de todo el laboratorio que no siquiera tienen un master's, por ejemplo. ¿Por qué? Y pues son autodidactas y llegan ahí, obviamente llegan con un bachelor de Caltech o dos bachelors de Caltech, y al principio sí te miran las notas o qué carrera, qué materias tomaste, pero una vez que estás adentro, ¿no es cierto? Eh, Te juzgan por tu aporte, digamos, ¿no es cierto? Y yo al principio no sabía cuál era mi aporte, en qué era bueno, en qué no era bueno, ¿no es cierto? Y parte de eso era, digamos, al principio era un poco, era el desafío más grande, saber cómo yo podía contribuir, ¿no es cierto? Y, y ahora en retrospectiva, ¿no es cierto? Lo que yo veo que me funcionó
es en primer lugar siempre tener una gran curiosidad por las cosas y no temer en hacer preguntas, ¿no es cierto? Y demostrar que por ahí no sabía, y meterme incluso a hablar, cuando a veces no era el problema mío, era un problema técnico que otra persona estaba tratando de resolver. Y yo me acercaba, le explicaba, le preguntaba, hacía preguntas y de golpe me daba cuenta que le decía, ¿y por qué no intentas tal cosa o tal otra? Y por ahí me decían, ¿y por qué no me das una mano? Entonces yo, si no te molesta, me voy a meter y de golpe el fin de semana, en vez de descansar, me ponía a trabajar, ¿no es cierto? Y sin que me haya pedido nadie que me metiera en eso, igual me metía, o me invitaban, pero después de que yo intentaba, ¿no? Participar, ¿no? Y de golpe hacía una contribución. Así que eh, eso fue una de las cosas que me di cuenta tempranamente, que uno, al menos en ese ambiente, y depende dónde uno está, en qué empresa, qué compañía, qué país, qué cultura, ¿no es cierto? Por ahí es diferente, pero donde yo estaba, hacer preguntas, decir que no sabes cuando no sabes, o decir que sabes cuando sabes, y que te crean, era algo muy importante, ¿no es cierto? Eso fue una de las primeras cosas que aprendí. Y la otra cosa que aprendí era eh, que yo era bueno para comunicar conocimientos, yo no sabía eso. Un poco aprendí eso cuando empecé a hacer trabajos escritos en la universidad. Mi mujer, Susan, que es de Estados Unidos, que había estudiado literatura inglesa, así que sabía, obviamente el inglés era su su capacidad, ¿no? Entonces ella me corregía y me decía, no, que vos escribís bastante bien, y yo no tenía ni idea en ese momento, porque toda mi vida yo había nacido con la idea de que yo era ingeniero, me gustaba la matemática, la física, la electrónica, pero yo no era bueno, que no sabía escribir. Yo me había convencido a mí mismo y después me di cuenta en el trabajo y en la universidad ya me empecé a dar cuenta de que al menos para escribir cosas técnicas era bueno y que era extremadamente importante, ¿no es cierto?, para hacer carrera. Me daba cuenta que mucha gente que tenía muchos conocimientos y tal vez eran tan inteligentes que no podían expresar sus conocimientos porque la cabeza le iba más rápido que la lengua, tenían un problema enorme para comunicarse. Y yo tenía mucha paciencia y yo escuchaba a ellos y yo traducía un poco la brillantez de ellos al resto y eso también, que yo me daba cuenta que yo de esa forma yo podía aportar, ¿no? Porque la gente, los managers, ¿no? Quieren escuchar en forma preciso exactamente cómo es el problema, no quieren que uno haga que el problema sea mayor o menor de lo que es y cuáles son las opciones, ¿no es cierto? Y también explicarle el problema técnico en forma que ellos lo puedan entender en forma rápida y no meterse en los detalles que tal vez no son tan importantes. Así que esa fue una de realizaciones tempranas en mi carrera, de que me podía comunicar bien y que en esa forma de comunicarme, ¿no es cierto?, también tratando de sintetizar el problema para poder explicarlo, a veces me ayudaba a resolver el problema, ¿no es cierto? Es otra cosa que aprendí muy tempranamente, que mucha gente, a veces, gente, técnicos, ¿no? Enfrente a un problema, en primer lugar, saltan a las soluciones, ¿no? Y lo cual me vuelve loco a mí, porque primero hay que entenderlo, el problema. Einstein decía de que frente a un problema él se dedica el 95% en entender el problema y el 5% en resolverlo. Obviamente es una exageración tal vez, y Einstein es Einstein, pero yo soy así. Al principio yo no pienso en las soluciones, pienso en entender el problema y entender el problema en las raíces. Si vos no entendés el problema en la raíz del problema, podés caer en resolver los síntomas y no la raíz del problema, ¿no es cierto? Atacar, tomarte una aspirina, ¿no? En vez de buscar que no, si te falta una pierna, yo qué sé, ¿viste?
Así que la aspirina no te va a resolver ese problema. Este, y lo veo eso muy, muy a menudo, ¿no es cierto? Y especialmente los ingenieros jóvenes que recién llegan y empiezan. Y esa es otra cosa que descubrí, que yo trabajando con ellos y ellas, ¿no es cierto? Y aplicar simplemente para hacer el trabajo, la gente también estoy haciendo mentorship, no sé cómo se dice en inglés, eh, ayudarlos, ¿no es cierto?, a pasar ese conocimiento, ¿no es cierto? Por lo cual también pienso que es una de las tareas importantes que uno tiene que hacer en cualquier trabajo que uno está, pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones. Así que esas fueron las cosas. Y otra lección importante que está relacionada, o todo está relacionado, es determinar cuáles son los límites de uno, ¿no es cierto? ¿Dónde es uno bueno y dónde es uno no tan bueno, ¿no es cierto? Y, y elegir los trabajos, y mucha gente está muy, obviamente uno tiene que progresar en la organización que uno está para económicamente progresar también, o a veces simplemente para poder tener más control y más autoridad en lo que uno hace, ¿no? Tener más poder, no es el poder en sí mismo, sino para poder decidir cosas, ¿no es cierto? Pero muchos en ese deseo de trepar, digamos, la organización, eligen trabajos donde no son buenos y después terminan dañando su carrera, ¿no es cierto? Yo nunca hice eso, yo siempre, al costo tal vez de siempre hacer lo mismo, siempre hice ingeniería de guiado de navegación y control, como un chief engineer type, pero eso me permitió ser mejor, mejor y mejor en esa área y de vez en cuando, obviamente, contribuir en otras áreas, pero siempre desde un área donde yo me sentía muy cómodo, ¿no es cierto? Mientras que vi que otras personas, otros colegas, intentaron trepar y elegir por ahí áreas que no eran buenos y que lo peor del caso es que no disfrutaban, y al final terminaron con nada, ¿no es cierto? Así que eso es otra de las cosas que yo tiendo a contarle a los ingenieros jóvenes que empiezan la carrera, ingenieras, busquen lo que sean buenos y lo que les gusten. Y por lo general esas cosas vienen juntas, ¿no es cierto? Porque a quién le gusta, si elegís algo que no sos bueno, va a ser un desafío permanentemente, no va a ser algo que vayas al trabajo y vuelves y te digas, descubrí este tema, o aquel, porque vas a estar dando contra una pared permanentemente. Miguel, qué bueno todo esto que nos contás. Me llama mucho la atención, ¿no? Va, me llama y no me llama tanto porque uno cuando sigue todo el tema de, bueno, la organización de la NASA, el JPL en este caso, esa libertad, ¿no? De poder elegir, porque digo, en algunos lugares, yo por ejemplo soy economista, pero he trabajado con estudio de organizaciones, ¿no? Y algunas tienen más margen de discrecionalidad para la gente que trabaja en ellas que otras, las que innovan, las que tienen que resolver problemas nuevos, tienen mucho de esto que decís. Digo, y qué bueno eso, ¿no? Porque uno muchas veces va a ciertos lugares o conoce lugares donde tenés que hacer esta tarea y no te podés salir tan fácilmente de eso o elegirla. Digo, y uno piensa en términos de innovación y conocimiento y la verdad que, digo, trabajar así primero, es un plus, es un 10, me imagino también poder elegir lo que realmente querés hacer y lo que sos bueno, como bien vos decís. Y a nivel de aprendizaje, obviamente también. Así que nada, esa parte digo, nos parece espectacular. No sé, Patri, si querías preguntar algo vos, si no paso yo con la pregu, como quieras. Gracias, Maxi. Miguel, importantísimo, importantísimo todo lo que mencionás. Me voy anotando palabras que son indispensables para esta era actual espacial. Bueno, las buenas notas, la valentía, que no también todos son buenas notas, sino que también es mucha paciencia. La importancia de la comunicación. Yo tengo algo muy personal, es que ya de por sí los humanos no sabemos comunicarnos. Imagínate en misiones gigantes, ¿no? Entonces eso me parece importantísimo, el disfrutar también.
el darte cuenta, digamos, en qué sos bueno para ser más feliz, básicamente, Así, me parece espectacular. Eh, algo así como muy, muy distintivo. ¿Vos qué pensás de características argentinas quizás que te acompañaron en estas misiones? ¿Sentiste, digamos, en algún momento te sentiste así como, esto me pasa, pues ya tengo una resiliencia aparte? bueno, sí, siempre la gente siempre habla de que los argentinos, cuando salen al exterior, ¿no es cierto?, tienen a contribuir, ¿no? Tienen como que se resaltan, ¿no? Yo creo que hay algo de cierto en ese mito, tal vez. Yo creo que traemos algo en el juego que es particularmente argentino, que es un poco justamente querer saber un poco de todo y querer meterse un poco, ser experto un poco en todo. Y si, pero si la raíz no es tan argentino, tal vez está es más en Estados Unidos, la gente es más así, ¿no es cierto? Más de encapsularse, mientras que el argentino se da maña para todo, y lo cual puede ser malo si uno lo hace sin incorrectamente, ¿no es cierto? Si no hace si te vas a meter en otras cosas, tenés que hacer tu homework, ¿no? Tenés que hacer tu tarea y instruirte un poco antes de meterse en otras cosas, ¿no es cierto? Pero esa tendencia de no tener vergüenza o sentirse incapaz de poder opinar de otros temas, puede ser algo muy útil y creo que es muy argentino, ¿no es cierto? La otra es, obviamente, habiendo crecido en la Argentina, en un ambiente tal vez un poco más caótico que otras culturas, también nos ayuda a saber cómo sobrevivir, ¿no es cierto? Cuando la realidad no es tan organizada como uno le gustaría, y nunca lo es, ¿no es cierto? Siempre hay un nivel de caos y el argentino sabe, yo siempre digo, sabemos jugar bien cerca del FAO, ¿no? Porque siempre hay reglas en la sociedad que nos restringen el, el, un poco el camino y hay que saber cuándo, no voy a predicar acá, no seguir las reglas y romper la ley, pero a veces hay que jugar muy cerca digamos, del foul, le digo yo, ¿no es cierto? Y por ejemplo, yo, por ejemplo, he puestos Estados Unidos son muy disciplinados con el tema de las especificaciones, los diferentes sistemas y una serie digamos, de burocracia para que todo sea perfecto, las características del sistema sean hechas con el avalo y todos de acuerdo, todas como dicen allá, cross the T's, dot the I's, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, era de vez en cuando de poder poner alguna función dentro del sistema que estaba diseñando que nadie me la había pedido, ¿no es cierto? Que después resultó ser fundamental para salvar un proyecto, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Hay que saber cuándo hacerlo y no meterse en líos. Pero digamos, eso tal vez pienso que es una característica tal vez más argentina. Uno podría discutir eso de un lado o del otro. Este, pero sí, digamos, un poco la gambeta, ¿no es cierto? Hay que saberla hacer en la vida y yo creo que eso también es lo que llevamos los argentinos, ¿no? Sí, que digo, y también esto, ¿no? De que ante cosas que son innovadoras y nuevas, ¿no? Y estás operando como en el margen de lo que es la incertidumbre también, bueno, hay que crear reglas nuevas también, a veces que no están para, Exactamente. Y a veces sí. la gente técnica le gustaría que el mundo sea todo técnico y el mundo sea todo fórmulas, ¿no? Y que matemáticamente podamos determinar exactamente cuál es la decisión correcta, pero a veces los números nos quedan cortos, ¿no? Y, y hay que hacer una decisión, y a veces hay que hacer una decisión tal vez basada
en intuición, ¿no es cierto? O experiencia, pero vos no sabés por qué decís hay que ir para este lado y no lo podés argumentar, pero vos sabés que hay una preferencia y tenés que comunicar eso y tenés que ser honesto, es decir, mira, yo no sé, pero te digo, en base a mi experiencia, a mí me parece que hacerlo de esta forma y poder, ¿no es cierto?, en situaciones así, convencer al equipo, ¿no es cierto?, aunque cuando no tenés la certidumbre de que te dan los números, las fórmulas, de que este es el camino correcto, ¿no es cierto? Es lo que tiene que hacer un líder. Un líder es esa persona que hace decisiones que te hace pensar que sabe cosas que vos no sabés, pero en realidad sabe lo mismo que vos, pero de alguna forma sintetizas eso y crea un ambiente de certidumbre y de convicción para ir en esa dirección, ¿no es cierto? Yo le llamo a eso human engineering, ¿no? Es decir, es la parte donde el ser humano es, digamos, tiene que hacer lo que nos caracteriza, ¿no es cierto? Que las máquinas hasta el día de hoy no tienen, o que se están aproximando mucho, y que no todo es fórmula, que a veces la fórmula te vas a quedar corto con eso, ¿no es cierto? Y eso es otra de las lecciones, tal vez que no te enseñan en la universidad, cuando vas a estudiar ingeniería, no te enseñan ese aspecto humano, digamos, de las carreras técnicas, ¿no? Que la tienen. Fíjate que los científicos entre sí mismos, cuando lees la historia de Einstein, que no quería aceptar la mecánica cuántica, que no se relacionaba con su concepto de Dios, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aún en las ciencias más increíbles, más complicadas y más profundas, hay lugar para el ser humano, ¿no es cierto? Y con sus criterios y sus falacias y todas esas cosas. Así que esa es otra cosa que nos enseña la universidad y que a muchos no les gusta, pero es parte del juego, es parte de cualquier actividad humana te vas a encontrar con eso. Así que tenés que estar preparado para saber cómo manejarte en ese mundo. Sí, totalmente, Miguel. Yo, por ejemplo, soy economista, yo soy el más outsider de los outsiders. Bueno, si bien me meto con temas de tecnología, también estoy formado en estudios sociales de ciencia y tecnología. Y esto que me decís vos es, digo, nosotros lo estudiamos así, ¿no? O sea, la ciencia también tiene un background social, ¿no? Se construye también cierta noción de lo que es y lo que no es. Se discute justamente lo que es y lo que no es. Digamos, hay grupos que dicen una cosa dentro de la ciencia misma, porque así funciona. Y en la tecnología también, ¿no? O sea, también hay ese componente político, podríamos decir a veces. Uno piensa Claro. en la Guerra Fría y la carrera espacial, digamos, ese es lo más emblemático, ¿no? Pero sí, totalmente, obviamente, de acuerdo con eso. Y en relación a esto, te queríamos preguntar, ¿cómo ves Latinoamérica? ¿Cómo ves Argentina? Nosotros acá, digamos, en Argentina, bueno, hay toda una movida, ¿no? de fortalecer y promover el desarrollo de todo lo que es el New Space desde hace un par de años, ¿no? Hay proyectos que quizás conozcas, ¿no? New Space, pero te queríamos preguntar cómo ves vos Latinoamérica, cómo ves, bueno, no solo Argentina, también Brasil, Chile, ¿cómo ves Latinoamérica a nivel del desarrollo del espacio? ¿Qué lugar puede tener la TAM, por ejemplo? Bueno, no soy experto en el tema, te digo desde ya. Conozco un poco lo que pasa en Argentina y me imagino que hay cosas parecidas en el resto de Latinoamérica. Sí, no, New Space le da a regiones como Latinoamérica, que tiene un buen nivel de educación, como es la Argentina, eh, una oportunidad de participar, ¿no? Que antes no la tenía. Antes el espacio era digamos, el lugar, digamos, donde las grandes naciones con grandes presupuestos, grandes aparatos estatales, ¿no? Porque todas las agencias que hacían cosas del espacio eran agencias estatales de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, de la Unión Soviética, de China.
ya eso no se necesita. Ahora, realmente como que Silicon Valley llegó al espacio, ¿no es cierto? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ideas de Silicon Valley que antes iban para hacer jueguitos Nintendo o teléfonos para comunicarse, ahora se están aplicando al espacio, ¿no es cierto? Con una explosión en actividad económica impresionante y unas caídas de los costos dramáticos, ¿no es cierto? Así que y eso hace que ahora en cualquier lugar del mundo donde haya talento, ¿no es cierto? Y acceso a inversiones, a dinero, puedan jugar en ese campo, ¿no es cierto? Como lo hemos visto como compañías como Satellogic, por ejemplo, que fue una de las pioneras en ese tema, cuando todavía New Space recién empezaba, así que ellos fueron pioneros en el área de New Space, punto, ¿no? No, no era obvio en aquella época que ese tipo de cosas se podía hacer. Ahora, gracias a esas compañías, se sabe, ¿no es cierto? Después hubo otras invenciones como los CubeSats, que estábamos hablando, ¿no es cierto? Donde eh, el hecho, por muchos años el costo del lanzamiento era lo que hacía que toda la exploración espacial tiene que hacerse por las grandes naciones, los grandes gobiernos de las grandes naciones, porque ya el costo del flete, digamos, era tan alto. Pero varias cosas están ocurriendo. En primer lugar, el costo del lanzamiento está bajando, gracias a compañías como SpaceX y ahora Rocket Labs, que es otra, ¿no? La reusabilidad del cohete hace que los costos bajen, pero también esta idea de que si tenés exceso de capacidad, yo lo puedo poner ahí y yo te tiro en el espacio, ¿no? Como es el CubeSat. Una idea sencilla, pero revolucionaria. De golpe tenés un colegio secundario haciéndote un satélite que va al espacio. Esa es una locura, ¿no es cierto? Sí que esa fue otra innovación. Y ahora de golpe, bueno, podemos poner un CubeSat y lo podemos mandar, como hicimos nosotros, con Marco para hacer de relay en una de nuestras naves que aterrizó al Marte, ¿no es cierto? Así que eso obviamente le da gran oportunidad a Latinoamérica, ¿no es cierto?, para formar parte de ese mundo. Obviamente siempre necesita las condiciones correctas para que la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, para que el dinero exista para invertir, pero y que siga produciendo gente calificada, ¿no? Con los conocimientos necesarios. Así que yo creo que hay grandes oportunidades, eh, pero hay que tomarlas, ¿no? Sí, tremendo. Gracias, Miguel. Súper importante es ver en qué momento sean las condiciones, cómo sean las condiciones, ¿no? Y ver las oportunidades, saber verlas y saber tomarlas. En ese sentido, Miguel, te queríamos preguntar qué desafíos, bueno, misiones actuales, cuáles son los desafíos actuales que tenemos, bueno, con el planeta Marte y si lo podemos relacionar con la minería, ¿no? Quizás con pruebas, con cómo se puede, digamos, desarrollar algo allá, tecnología, digamos, que se puede utilizar en una u otra, o sea, cómo podemos relacionar em, esto, ¿no? Las misiones actuales, los desafíos y las pruebas quizás, o cómo podemos potenciar tecnologías para ambos, ¿no? Para la Tierra y para Marte. Sí, y la Luna, que va a ser, me parece, tal vez el primer lugar donde podamos probar muchas de estas nuevas ideas, ¿no es cierto? Hasta el día, es decir, estamos en este momento en momentos de cambio, donde justamente este mundo nuevo del New Space, ¿no es cierto?, viene con tanto poder que lo que está ocurriendo ahora, que las agencias espaciales convencionales están tratando de buscar qué rol juegan en ese mundo, ¿no es cierto? Así que nosotros en el JPL, por ejemplo, estamos tratando de adaptarnos a las nuevas condiciones porque, digamos, el costo de nuestras misiones es altísima, ¿no? Cuando se compara con cómo se puede hacer con las nuevas formas que tiene New Space, ¿no es cierto? Hay mucha confusión en la sociedad al respecto,
¿no es cierto? Porque la gente compara cosas incomparables, ¿no es cierto? Una cosa es una misión a Marte, ¿no es cierto? Que los instrumentos científicos son carísimos, las oportunidades vienen una vez cada 2 años, ¿no es cierto? Así que la idea de probar, intentar, si falla, intentás de vuelta, como hace New Space, ¿no es cierto? Que un poco avanzan, como dice Elon Musk, fail fast, try fast, algo así, ¿no es cierto? Que funciona buenísimo cuando estás haciendo cohetes, que el cohete se cae, intentás la semana que viene o el mes que viene, intentás de vuelta hasta que te funciona. Eh, Cuando llegas a Marte, si el ingreso al Marte falla, ¿no es cierto? Te lleva 2 años intentar nuevamente para que se alineen los planetas, ¿no es cierto? Y el costo de los instrumentos es demasiado alto. Así que en ese sentido, no es tan fácil decir, bueno, hagámoslo, copiemos a New Space, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ese lujo de fallar, así que tenemos que, digamos, penetrar mucho más y entender exactamente la física y preocuparnos de todos los problemas, ¿no? Porque no podemos decir, no, nos quedamos cortos, pero la próxima vez nos va a funcionar. Eso no se puede hacer en ciertas actividades. Así que eso es uno de yo creo, de las cosas que todavía la gente está tratando de entender hasta qué esa forma de hacer las cosas, dónde funcionan. Yo creo que en ese sentido, el cislunar space que le dicen, ¿no? Es decir, el espacio entre la Tierra y la Luna en sí misma, es un mejor lugar para experimentar, porque queda más cerca y las oportunidades son más rápidas, ¿no es cierto? Y uno puede intentar y fallar, digamos, ¿no es cierto? Así que ahí, para mí, ahí es donde podemos aprender cómo hacer mineralogía, cómo vivir de los elementos locales, ¿no es cierto? En vez de llevar el oxígeno y todos los materiales, utilizar los materiales de la Luna. Así que ese va a ser el primer playground, ¿no es cierto? Me parece, antes que Marte. Hay quienes que quieren ir a Marte de forma derecha, a mí me parece que no podés saltar la Luna, por eso que hay una nueva interés en explorar la Luna simplemente para poder aprender a vivir de la Luna, ¿no es cierto? Y de los materiales. Y el otro tema es, hasta ahora se habla mucho del lunar space, ¿no? Del lunar economics Space Economics, pero todavía siguen siendo las grandes agencias los únicos clientes, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la NASA ahora compra al New Space, ¿no es cierto? Servicios de que lleven estos instrumentos a la Luna, pero es la NASA el cliente, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer ahora es poder descubrir materiales en la Luna que sean de tanto valor, digamos, de que haya un valor económico que valga la pena ir a hacer la mineralogía y traer, como ejemplo el tema del helio 3 que hablan, helium 3, que dicen que pues, para la fusión sería fundamental. Todavía no hemos conquistado la fusión, así que aquellos que opinan de esa forma están, digamos, esperando, están haciendo ¿cómo se dice? Una apuesta acá, ¿no? Que fusión se transforme en una fuente de energía importante que haga que ese helio 3 sea valioso de explotar. Es muy raro acá en la Tierra, así que eso podría ser el comienzo de una actividad privada de exploración de la Luna. Y eso sí prende, todavía estamos buscando eso que, digamos, haga que se haga sustentable, ¿no es cierto? La órbita baja de la Tierra ya es así, ¿no es cierto? SpaceX con sus satélites de comunicación, por ejemplo, es un caso claro, es un negocio tremendo para SpaceX poner esa red de comunicaciones, así como que la NASA no tiene que estar ahí comprando servicios porque hay otros clientes privados, ¿no es cierto? Así que eso es lo que estamos tratando de buscar que ocurra con la Luna y después con Marte, ¿no es cierto? Pero todavía no hemos tenido éxito en eso, todavía siguen siendo
los gobiernos los que compran esos servicios. Qué importante esto, Miguel, que nos contás, ¿no? O sea, el sector público, las agencias siguen siendo las que hacen las que respaldan, digamos, a los grandes jugadores y a gran parte de los jugadores de New Space. Y bueno, nosotros también te contamos, nos interesa toda la parte de lo que yo llamo la segunda ola New Space, ¿no? De cómo hay otros sectores de la economía o industriales, por ejemplo, que tradicionalmente, digo, el resto de los sectores recibe información o valor desde el espacio, ¿no? Información geoespacial, etcétera. Pero hay toda una ola nueva, que por ahora es medio chiquita, de cómo hay empresas interesadas justamente de otros sectores, desde minería, desde equipos industriales, pensando en esto de estaciones espaciales privadas y que va a haber gente, ¿no? O bueno, el tema de los reactores con el tema de empresas que son de energía, cómo están haciendo I+D, e incluso ya pensando en que mucho de lo que hacen va a tener un spin-off hacia el espacio, ¿no? Y bueno, está muy bueno pensar también en cómo ayudar a que se metan más sectores, digo, que no son netamente espaciales, a jugar en el espacio como un mercado, como decís vos, ¿no? Como el primer playground para pensar en una real economía espacial y no que, digo, no que sea simplemente, bueno, el sector público sigue apoyando todo y no hay un crecimiento real. Pero digo, está bueno esto de que en definitiva hoy sigue siendo, ¿no? El sector público el que sigue haciendo de respaldo y principal cliente también de estas iniciativas. Sí, Te queríamos preguntar especialmente para ir, sí, fuera de la órbita terrestre, ¿no? Es decir, dentro de la sí, órbita sí, sí, terrestre hay un montón de servicios que son económicamente altamente viables, entonces no necesitas, ¿no es cierto? Pero fuera de la órbita terrestre, cuando estamos hablando de ir a la Luna, prácticamente todo lo que se hace en la Luna es no hay todavía un cliente que no sea exacto, el Estado. exacto. Sí, totalmente. Y hoy hay un trabajo muy importante de ayudar y favorecer, ¿no? Y vincular actores. Porque muchos, digo, a mí me ha pasado, por ejemplo, muchos les hablas de, che, ¿sabías que hay una empresa, no sé, de otro país que está haciendo esto? Ah, mira, no sabía. ¿Y qué beneficio le da? Y no sé, hacen biotecnología, hacen ensayo, descubren la cura de una enfermedad o hacen un experimento, y algunos ni tienen idea de que esa posibilidad existe. Claro. No digo que lo vayan a hacer, pero hay un trabajo de sensibilización que está bueno, digamos, y lo que nos contás, digamos, nos ayuda a pensar un poco en eso. Te queremos preguntar, ya para ir cerrando y no quitarte, obviamente, más tiempo, porque obviamente estás en algo que es sagrado en realidad para todos nosotros, que es disfrutar y no queremos sacarte mucho. ¿Qué mensaje le podés dejar a Latinoamérica, a Argentina, a Chile, respecto a esto, ¿no? Al desarrollo espacial, a tu formación, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Bueno, es decir, en el tema este de New Space, ¿no es cierto? Si hay una lección es, en una época, ¿no es cierto?, de que uno pensaría, no, este es el mundo para las grandes agencias espaciales, estatales, ¿no es cierto? O para las grandes compañías, las Boeing, las Lockheed Martin, ¿no es cierto? Que uno a veces idealiza, idealiza, ¿cómo se dice? Idolatra, ¿no? Es la palabra en inglés, en español, demasiado a veces, ¿no es cierto? Porque en una época hicieron cosas increíbles que no hacía nadie, ¿no? Pero hoy en día, uno le puede seguir teniendo respeto, pero al mismo tiempo uno se puede atrever a meterse en el playground de ellos también, ¿no es cierto? Es decir, que hay que ser osado, ¿no es cierto? Como Satellogic fue osado. Es decir, yo puedo hacer un satélite más barato que lo que hacen estos señores que son los expertos, ¿no es cierto? Yo creo que hay muchas oportunidades así y hay que buscarlas, ¿no es cierto? Y no dejarse llevar por el hecho de que hay otras compañías con muchas más experiencias. Al contrario, aquellas que tienen mucha experiencia en este tema, hoy en día eso está jugando más como un lastre que la propulses al revés. ¿No es cierto? Se dio vuelta la torta, ¿no es cierto? Hoy en día la experiencia tal vez te amarra mucho más que aquellos que vienen con pocos conocimientos, no tienen ¿no es cierto? Esa inercia que a veces te da el saber demasiado, ¿no es cierto? Y no atreverte. Así que ahí es donde están las oportunidades, ¿no es cierto? Es decir, no dejarse creer que, pues si esta compañía está metido ahí, ya no tengo lugar, al contrario. Hay que buscar, ahí es donde hay que buscar las oportunidades, donde menos esperás que estén, ahí es donde hay que irlas a buscar. Es fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero
nuevamente, yo creo que el mundo ahora, la parte del espacio, es de aquellos que se atreven, ¿no es cierto?, a pensar más allá y son osados y en cierto modo medios irrespetuosos de los que vinieron atrás, en una forma sana, digamos, ¿no? Buenísimo. Bueno, Miguel, te agradecemos un montón, obviamente, por este tiempo, este espacio, por compartirnos tu mirada, tu experiencia, que para nosotros es, bueno, vos sos un prócer del espacial para nosotros acá. Nosotros tenemos el Panteón, ¿no? O sea, vamos entrevistando a todos los del Panteón, eh, porque la idea es esa, ¿no? Mostrar que en realidad esto lo hacemos, obviamente, lo hacen entre muchos actores, digamos, o sea, no es una cosa individual. Y aún así, digamos, las experiencias personales valen un montón en este contexto, ¿no? Porque, digo, no se escucha todos los días a alguien que haya participado en distintas misiones importantísimas, no para un país solamente, sino para toda la humanidad, básicamente. Así que en ese sentido, y obviamente rescatamos tu humildad para venir acá y contarnos a nosotros, que somos dos personas que estamos tomando un programa, algo que es sos recontragroso, básicamente, ese sería el resumen. Así Bueno, que nada, te agradecemos un montón y bueno, muchas gracias de ya para ayudarnos a contribuir en difundir todo esto que muchas veces no se conoce. A ver, los medios también por ahí muestran narrativas sintéticas, ¿no? De estas cosas y está bueno escuchar en primera persona los pormenores, ¿no? La experiencia ¿no? Valga la redundancia en primera persona, porque eso ayuda a muchos que quizás se quieren motivar o están buscando un foco en el cual pensar lo que están haciendo. Bueno, la experiencia de alguien que hizo un montón lo vale, ¿no? Así que bueno, desde ya más que agradecidos gracias a y ustedes. bueno, seguiremos seguramente difundiendo y bueno, obviamente estamos acá también si en algún momento querés hablar con nosotros. Nosotros también estamos haciendo cosas, pero bueno, nuestro objetivo en principio es ese, ¿no? Hacer crecer este ecosistema, interconectar. Hay mucha actividad por ahí dispersa y el objetivo es interconectar. Hay mucha capacidad, ¿no? Acá. Y creo que tener referentes, y dar a conocer información y puntos de vista es lo primero que podemos hacer, ¿no? Con recursos cero, básicamente, porque esto es así. Pero empezar a pensar eso. Así Buenísimo. Bueno, que, cuenten conmigo para el futuro cuando quieran, y seguimos bueno, charlando. Sí, buenísimo. yo antes también, gracias Maxi, gracias Miguel, de verdad esto es un lujo, mucha humildad, me llevo un montón de cosas, uno está especial para escuchar esto cuando uno anda muy bajón, en donde uno necesita, digamos, como un poco de energía para seguir, porque el desarrollo espacial o industrias muy complejas, que se necesita la articulación de muchas partes y donde se necesita mucha comunicación y mucha humildad, cansa muchas veces. Y qué decirte nosotros a vos, ¿no? Que venís, digamos, y nos mostrás una vez más cómo son las cosas y lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Atravesando todo tipo de emociones. Hablaste nos hablaste con una visión humana totalmente, que esto no se ve, no es normal. Entonces, eso desde ya rescato, muy contenta, agradecida total por tu tiempo, por darnos tu tiempo súper valioso, estando en Argentina, colaborando con nosotros. Así que, de más, nosotros también estamos pensando qué hacer, cómo hacer, público, privado, financiamiento, idea, Marte, Tierra, etcétera. Así que encantadísimos poder hablar y bueno, y ayudarte en lo que quieras y ojalá contar con vos. Bueno, un placer. Muchas gracias por la oportunidad de compartir mis experiencias y bueno, hasta el futuro. Suerte en vuestro emprendimiento y hablemos cuando necesiten en el futuro. Seguimos charlando. Buenísimo. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo. Y bueno, espero que te puedas comer un asado acá en Argentina. No sé si te gusta Sí, bueno, sí, sí, me encanta. Sí, sí. ya te Media habrás comido luna, igual, pero café bueno. con Tengo una leche. parrilla Oh, en Estados Unidos a leña y, está bien, está bien. y he contagiado a varios amigos estadounidenses que ahora tienen parrillas argentinas también. Así que estamos, Bien, esa es la actitud. esa es la actitud. Así. Estamos Eh, difundiendo el asado en el mundo.
Un Buenísimo. gusto gigante, Miguel. Estamos hablando Igualmente. pronto. Suerte. Gracias, Suerte. Miguel. Nos Suerte vemos. también. Chau, Chao, chau. chao. Hasta luego. Chau, chau. Somos la estrella del alba, somos la patria espacial. El sol por testigo en los cielos de la conquista en la aurora inmortal. Somos la estrella del alba.